Detente y escucha con atención, porque nadie ha tenido nunca las agallas de decirte esto. Hay un secreto espiritual tan poderoso que, si lo recuerdas ahora, nada ni nadie podrá volver a controlarte jamás. Y este secreto ha permanecido oculto durante siglos. Pero Thoth reveló exactamente dónde encontrarlo. Pero espera, no se trata solo de historia antigua. Voy a mostrarte cómo, en el momento en que entiendas esto, tu alma recordará quién eres realmente. Y todo lo que se siente confuso en tu vida ahora mismo comenzará a organizarse sin esfuerzo. ¿Sabes por qué sientes ese vacío, esa sensación de que falta algo? Porque el mundo entero ha sido programado para hacerte olvidar tu verdadera esencia. Te enseñaron a ser alguien que no eres, y mientras vives en ese olvido, obedeces, consumes y te escondes. Pero hoy, eso va a cambiar. Estoy a punto de mostrarte dónde está escondido el secreto del que hablaba Thoth. Pero primero, necesitas entender algo. Todo lo que estás buscando ahí fuera ya está dentro de ti, simplemente esperando a que lo recuerdes. Y al final de este video, voy a revelar dónde está escondida esa memoria. No en un templo antiguo, no en un libro sagrado, sino en algo que llevas contigo todos los días y que nunca has notado. ¿Estás listo? Porque una vez que escuches esto, no hay vuelta atrás. Ahora que sabes que escondieron la llave que libera tu alma, es hora de revelar dónde ha estado oculta durante siglos. Y la parte más asombrosa es que civilizaciones que nunca se conocieron físicamente, separadas por océanos y montañas, hablaron exactamente de lo mismo. ¿Cómo es eso posible? No había internet, ni teléfonos, ni libros compartidos en aquel entonces. Y aún así, en Egipto, India y Grecia, los maestros decían que al nacer, el alma no despierta, sino que se duerme. Para el hombre moderno, el nacimiento es el comienzo de todo. Pero para estas culturas antiguas, el nacimiento era el comienzo del olvido. Creían que el alma venía de un lugar donde todo estaba claro, donde no había separación, donde el recuerdo de tu verdadero ser estaba vivo y palpitante. Pero al entrar en el cuerpo físico, algo sucede, como si un velo fuera colocado sobre tus ojos, como si una niebla cubriera lo que una vez supiste, pero a lo que ya no puedes acceder. En Egipto, Thoth decía que el cuerpo no es el problema es creer que solo eres el cuerpo. En la India, los antiguos sabios llamaban a este olvido maya, la gran ilusión. En Grecia, los filósofos órficos decían que el alma caía en un ciclo de repetición y prisión, olvidando su origen divino. ¿Ves la similitud? Pueblos completamente diferentes hablando de la misma verdad, pero hay algo aún más curioso. No registraron este conocimiento en textos accesibles para cualquiera. No se publicaba en pergaminos expuestos en plazas públicas, y mucho menos se daban conferencias abiertas. Este tipo de sabiduría se transmitía en silencio, de maestro a discípulo, en reuniones privadas, en cámaras cerradas dentro de templos donde a pocos se les permitía entrar. ¿Por qué? Porque sabían que no todo el mundo estaba listo para manejar esta verdad. Si una persona común, sin preparación emocional y espiritual, accedía a este conocimiento, su ego podría usarlo para sentirse superior, para manipular a otros, o incluso para escapar de la realidad en lugar de transformarla. Estos maestros sabían que la verdadera sabiduría solo puede transmitirse cuando el corazón está limpio. No basta con querer saber. Tienes que estar listo para vivir lo que descubres. Por eso, en los templos de Egipto, en los ashrams de la India y en los misterios de Grecia, el silencio era el mayor guardián de este secreto, porque el silencio no miente. Aquellos que buscaban respuestas rápidas se iban con las manos vacías. Aquellos que permanecían en silencio comenzaban a escuchar algo que no estaba escrito en ninguna parte. Pero, ¿qué sucedía exactamente dentro de estos templos? ¿Qué tipo de experiencia podía hacer que un alma que había olvidado su origen finalmente recordara quién es? ¿Cuál era el proceso oculto guardado bajo llave que transformaba completamente a quienes pasaban por él? Eso es lo que estás a punto de comenzar a descubrir. En la siguiente parte, vamos a cruzar las puertas de esos templos y revelar lo que sucedía en las cámaras secretas donde pocos se atrevían a entrar. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es un ritual simbólico, es una experiencia tan profunda que cambia el alma para siempre. Y cuando las puertas de esos templos finalmente se cerraban detrás de los elegidos, lo que sucedía dentro no era una ceremonia para impresionar a nadie. No había audiencia, no había actuación, solo había silencio y oscuridad. Porque antes de que el alma pudiera recordar quién era, primero tenía que olvidar quién creía ser. Y ahí es donde comenzaba la travesía. Una travesía que pocos podían soportar.
Los iniciados eran llevados a un espacio aislado, sin luz ni sonido. Allí eran conducidos a un estado profundo de quietud, donde incluso los pensamientos parecían no tener sentido. Y poco a poco, algo dentro de ellos comenzaba a desmoronarse. No era el cuerpo físico, sino la persona que habían llevado a cuestas durante años. Todas las historias que se contaban sobre sí mismos comenzaban a colapsar. El nombre, la profesión, el estatus, las opiniones, nada de eso importaba ya. Thoth enseñaba que este era el momento más crítico. El instante en que el ego, al darse cuenta de que ya no tenía el control, intentaba resistirse. Lanzaba miedos, dudas e incluso falsas visiones para mantener al iniciado atado a su viejo yo. Porque para el ego, la muerte es inaceptable, incluso si esa muerte es solo simbólica. Y aquí está la parte más impactante del proceso. El iniciado no recibía nueva información. Nadie le explicaba el sentido de la vida. Ningún maestro le decía qué hacer a continuación, porque el verdadero conocimiento no viene de fuera. Llega cuando todo lo falso cae, y lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, pero había sido olvidado. Imagina por un momento cómo sería enfrentarse al vacío absoluto, sin etiquetas, sin creencias, sin historias a las que aferrarse. Solo tú, desnudo ante tu propia conciencia. Para muchos, este momento era insoportable. Algunos se rendían a mitad del camino, otros enloquecían, tratando de reconstruir rápidamente sus máscaras. Pero los pocos que se quedaban experimentaban algo que lo cambiaba todo. Se daban cuenta de que no había nada nuevo que aprender. Lo que sucedía era lo contrario. Recordaban una verdad tan profunda que ninguna palabra podía describirla. Era como si, por un momento, todo cobrara sentido. La existencia, el universo, la vida y la muerte. Todo encajaba en un silencio absoluto. Pero no todos estaban listos para eso. Y aquí viene la advertencia de Thoth. Cruzar ese portal sin preparación era peligroso, porque recordar demasiado pronto podía romper la mente. Imagina a alguien cargando traumas no resueltos, miedos no procesados, y de repente ganando acceso a la inmensidad de lo que realmente es. Podría ser demasiado para manejar. Y ese era el mayor riesgo, cruzar sin estar preparado y perderse en el camino. Porque una vez que ves lo que hay al otro lado, no puedes dejar de verlo. Pero, ¿qué pasa si no sabes qué hacer con ello? ¿Qué pasa si tu mente intenta distorsionar lo que vio tu alma, creando otra ilusión más en lugar de libertad? Por eso los maestros advertían, no busques esta travesía por curiosidad, no camines este sendero solo porque quieres respuestas rápidas. Porque si intentas recordar quién eres sin antes limpiar el terreno de tu conciencia, podrías terminar creando aún más confusión. Y ahora surge la pregunta inevitable, ¿qué le pasa a alguien que cruza sin estar preparado? ¿Qué sucede cuando alguien accede a este recuerdo profundo sin tener la estructura interna para sostenerlo? Esa respuesta comienza en la siguiente parte. Porque lo que Thoth reveló sobre los peligros de este viaje te mostrará por qué tantos siguen viviendo atrapados en un ciclo invisible, incluso después de tocar grandes verdades espirituales. Y ahora que conoces el riesgo de acceder a quién eres sin estar listo, está claro que hay un primer obstáculo en el camino. Un obstáculo invisible que controla casi todo en tu vida. Thoth lo llamaba la mentira del yo, y aquí es donde la mayoría se rinde sin siquiera darse cuenta. Porque al fin y al cabo, ¿quién tiene el coraje de mirarse al espejo y admitir que pasó toda su vida creyendo una ilusión sobre sí mismo? Esa es la primera barrera. No está afuera. No es una fuerza externa tratando de detenerte. Está adentro. Es la suma de todo lo que crees que eres. El problema es que, desde una edad temprana, fuiste condicionado para creer cosas que no eran tuyas. Alguien te dijo qué pensar sobre el amor, el éxito, el fracaso e incluso sobre ti mismo. Y tú lo creíste, no por malicia, sino porque nadie te enseñó a cuestionarlo. Ahora, te pregunto, ¿cuántas veces al día te detienes y observas tus propios pensamientos? ¿Cuántas veces te has preguntado de dónde vienen? Porque la mayoría de lo que piensas cada día no es en realidad creación tuya. Son repeticiones automáticas de lo que escuchaste, viste o experimentaste en el pasado. Hay programas ejecutándose en silencio, como una aplicación que ni siquiera sabes que está abierta, pero eso está drenando toda tu energía. Y aquí es donde entra la primera práctica real de este camino. Nada de misticismo lejano. Es simple, directa y difícil al mismo tiempo. Observa un pensamiento negativo que surja en tu mente.
Elige uno de esos que siempre aparecen cuando estás cansado, inseguro o frustrado. Ahora haz la pregunta que Todd solía enseñar a sus discípulos. ¿Es esto realmente mío o alguien puso esto en mí? Suena simple, pero esa pregunta puede abrir grietas en estructuras que has cargado durante años. Porque cuando empiezas a darte cuenta de que gran parte de tu dolor emocional no provino de tu esencia, sino que fue aprendido, algo comienza a romperse por dentro. No es destrucción, es liberación. Cada pensamiento que cuestionas es una cadena que cae, pero aquí está la parte delicada. El ego, que fue construido exactamente para proteger esta falsa identidad, luchará. Intentará convencerte de que dejar ir estas creencias es peligroso. Dirá que sin estos pensamientos perderás quién eres. Pero la verdad es que nunca fuiste esos pensamientos. Eran solo muletas para un yo que no quería mirar al vacío. Y en ese vacío algo empieza a suceder. Cuando las viejas historias caen, aparece un silencio. Al principio, ese silencio puede parecer aterrador. Después de todo, pasaste toda tu vida llenando el silencio con ruido mental. Pero con el tiempo, comienzas a darte cuenta de que el silencio no está vacío. Es espacio, espacio para que nazca algo nuevo, o mejor dicho, para que regrese algo antiguo. Porque cuando cae la primera ilusión, lo que ha estado dormido desde tu nacimiento comienza a despertar. No es una nueva habilidad ni un poder que alguien te vaya a dar. Es una memoria silenciosa que comienza a elevarse como un eco dentro de ti. Y cuando empieza a salir a la superficie, todo lo que creías sobre la vida comienza a perder sentido. Ya no puedes vivir como antes. Las cosas que antes te motivaban ahora parecen pequeñas. Los argumentos que solían ocupar tu mente ahora se sienten vacíos. Y aunque el mundo a tu alrededor siga igual, algo dentro ya ha cambiado, y ese cambio es solo el comienzo. Porque cuando ese algo despierta, comienza a guiar tu vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Pero, ¿qué es exactamente esta presencia silenciosa que comienza a elevarse cuando cae la falsa identidad? ¿Cómo te guía? ¿Y por qué casi nadie puede sostenerla por mucho tiempo? Y cuando esa memoria comienza a despertar dentro de ti, sucede algo curioso. Por primera vez, te das cuenta de que hay una forma de ver que no depende de tus ojos, una percepción silenciosa que no analiza, no juzga ni interpreta, simplemente ve. Thoth lo llamaba el ojo único. No un ojo físico, no un símbolo místico, sino un estado de percepción donde la verdad no necesita ser explicada porque ya se siente antes incluso de convertirse en un pensamiento. Y tal vez esto ya te haya pasado, aunque sea solo por unos segundos. ¿Sabes cuando entras en un lugar y, sin ninguna explicación lógica, sientes que algo anda mal? O cuando conoces a alguien y, a pesar de todas las palabras educadas, sientes que se oculta algo. Ese es el ojo único trabajando sin que te des cuenta. Es tu alma captando la verdad más allá de la apariencia. Pero, ¿por qué este sentido está tan apagado en la mayoría de la gente? Porque desde que naciste, te enseñaron a confiar más en lo que ves que en lo que sientes. La sociedad elogió el razonamiento, la lógica, los datos, y olvidó la intuición silenciosa que siempre ha estado ahí. El problema es que los ojos ven lo que está en la superficie. El ojo único percibe lo que está debajo. Y aquí está la primera práctica simple pero transformadora que Thoth dejó para sus discípulos. Cierra los ojos por un momento y deja de buscar respuestas. Aquieta el ruido que corre por tu cabeza. No esperes que suceda nada grandioso. Solo mantente en silencio durante 10 segundos. 10 segundos donde no buscas, no piensas, no esperas, solo sientes. En ese pequeño espacio de silencio, algo comienza a emerger. Al principio, puede parecer nada, pero en realidad esa nada lo es todo. Porque es en el silencio donde despierta el ojo único. Ahí es donde, por un breve momento, sales del ruido mental y te das cuenta de que hay algo más grande sucediendo dentro de ti. Algo que no tiene nombre, no tiene forma y no necesita explicaciones. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque mientras busques respuestas en la mente, todo lo que encontrarás son conceptos. Pero cuando empiezas a sentir con esta percepción directa, las respuestas no vienen como pensamientos, vienen como claridad. Una claridad que no necesita palabras porque ya es completa en sí misma. Pero aquí viene un punto crucial. Esta percepción es solo el comienzo. Es como abrir una grieta en una puerta que ha estado cerrada durante años. La luz comienza a entrar, pero todavía hay algo más profundo oculto al otro lado. Porque darse cuenta de la verdad es un paso, pero vivir desde ella es uno completamente diferente.
Y ese siguiente paso implica algo que nadie más puede darte. Ningún maestro, ningún libro, ningún video, porque lo que viene a continuación es la vibración única de tu alma, algo que no se puede enseñar, algo que solo tú puedes sentir. Y eso es exactamente lo que vas a empezar a buscar a partir de ahora. En la siguiente parte, descubrirás que hay una frecuencia silenciosa dentro de ti, un sonido que nunca ha sido pronunciado en palabras, pero que ha estado vibrando silenciosamente desde el día en que tu alma despertó por primera vez. Y cuando encuentras ese sonido, todo comienza a tener sentido. Hay algo vibrando dentro de ti desde el principio mismo de tu existencia. No es una voz con palabras, no es un sonido que puedas reproducir con tu boca o escuchar con tus oídos. Es una frecuencia silenciosa, una vibración tan íntima que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin darse cuenta de que está ahí. Todd lo llamaba el nombre invisible. Pero no es un nombre como Juan, María o cualquier otro. Es el sonido que describe quién eres realmente sin necesitar una sola letra. Y tal vez ya lo hayas sentido sin poder explicarlo. ¿Sabes ese momento de paz repentina cuando, por un segundo, todo se siente correcto aunque nada afuera haya cambiado? ¿O esa fuerte intuición que surge de la nada? Cuando tu mente todavía está confundida, pero algo dentro de ti ya sabe qué hacer. Es en esos pequeños silencios, en esos momentos sutiles, que esta vibración aparece, no como un pensamiento, sino como una certeza silenciosa. ¿Y por qué lo llamamos el nombre invisible? Porque a diferencia de los nombres que te dieron aquí afuera, este nombre no te limita, no te define por profesión, nacionalidad o apariencia. Es la vibración pura de tu esencia, es la firma de tu alma en el universo, y nadie puede copiar eso, es única, solo tuya. La parte más loca es que, incluso sin saberlo, ya has escuchado este sonido, no con tus oídos, sino con tu corazón, y te ha estado llamando desde que naciste, pero el ruido del mundo y las voces en tu mente lo ahogaron. La vida ocupada, las preocupaciones, las distracciones, todo eso se apiló capa tras capa sobre esa vibración original, pero nunca desapareció. Simplemente se quedó latente esperando a que finalmente creara suficiente silencio para escucharlo de nuevo. Y cuando empiezas a escuchar ese sonido interior, algo cambia en cómo ves el mundo. Te das cuenta de que las respuestas que buscabas afuera siempre estuvieron adentro, que la sensación de vacío no era la falta de algo externo, sino la ausencia de esa conexión interna. Y cuando esa conexión sucede, no hay vuelta atrás a quien eras antes. Pero presta atención porque aquí viene un punto importante. Cuando esa vibración despierta, no solo trae luz y paz, comienza a iluminar todo lo que ha estado oculto dentro de ti, incluso las partes que trataste de olvidar. Traumas, miedos y recuerdos que enterraste profundamente para no sentirlos más. Todo eso comienza a subir porque el sonido de tu alma no solo te recuerda quién eres, también te recuerda lo que intentaste borrar. Y esa es la siguiente puerta que tendrás que atravesar. Porque recordar quién eres no se trata solo de sentir paz y luz. También se trata de tener el coraje de mirar las partes que has ocultado. Y cuando esas partes surgen, tienes dos opciones: huir de ellas y volver a la ilusión o atravesarlas, y finalmente liberarte. Y es en ese momento, cuando el sonido silencioso de tu alma comienza a vibrar más fuerte, que sucede algo inevitable. Junto con el recuerdo de quién eres realmente, vienen los recuerdos de lo que te hirió en el camino, porque no hay luz real que no brille sobre las sombras ocultas. Y aquí es donde mucha gente se rinde, porque es fácil buscar la paz, pero no todos están dispuestos a enfrentar el dolor. Thoth llamaba a este proceso purificación del alma, no como castigo o sufrimiento impuesto por alguien más, sino como una limpieza natural. Imagina tu alma como un río que con el tiempo se llenó de rocas y escombros. El flujo sigue ahí, pero está bloqueado. El proceso de purificación no es más que dejar que esa agua corra libremente de nuevo. Pero para hacer eso, tienes que tener el coraje de mirar todo lo que ha estado atascado allí. ¿Y qué dolores son esos? Son los que intentaste olvidar, heridas de la infancia que nunca sanaste, palabras que te hirieron y que te repetiste silenciosamente durante años, situaciones que te hicieron creer que no eras suficiente, que no merecías amor, que no podías confiar en la gente. Todo eso se guardó en lo profundo de tu memoria, oculto porque dolía demasiado recordarlo. Pero aquí viene la revelación más importante de esta parte. El sufrimiento solo sigue existiendo porque lo rechazas. Cada vez que huyes del dolor, este crece.
cada vez que escondes lo que sientes, se convierte en un peso dentro de ti, pero en el momento en que eliges mirarlo sin huir, algo diferente sucede. El dolor comienza a disolverse, no porque luches contra él, sino porque finalmente abrazas lo que pasaste toda tu vida negando. Es como decirte a ti mismo, sí, eso sucedió, sí, sufrí, pero eso no define quién soy. Y en ese momento, el dolor pierde su control sobre ti, se convierte solo en un recuerdo, ya no en una prisión. ¿Y sabes qué pasa cuando esa purificación comienza a tener lugar? Tu alma comienza a tomar el control de tu vida. Por primera vez, tu mente deja de ser el comandante y se convierte solo en una herramienta, porque hasta ahora era la mente la que marcaba el paso. Decidía lo que creías, lo que temías, lo que evitabas. Pero cuando el alma despierta, no grita órdenes, lidera en silencio con claridad y paz. Y este es el punto donde muchas personas, por primera vez, sienten un tipo de silencio interior diferente a cualquier cosa que hayan experimentado. No es vacío, es plenitud. No es la ausencia de pensamientos, sino la libertad de no ser gobernado por ellos. Pero ahora viene la pregunta que abre el siguiente nivel de este viaje. Si ahora el alma es la que lidera, ¿qué pasa con la mente que durante tanto tiempo estuvo a cargo? ¿Va simplemente a desaparecer o intentará recuperar el control de alguna manera? En la siguiente parte, descubrirás lo que realmente sucede cuando el alma toma el volante y la mente pierde el trono que ocupó durante tanto tiempo. Hasta ahora, has estado limpiando los velos que ocultaban tu esencia, pero cuando esos velos caen y tu alma finalmente despierta, aparece un cambio tan profundo que no hay vuelta atrás. De aquí en adelante, tu vida ya no será conducida por las reacciones automáticas de la mente. Comienzas a experimentar algo raro, una vida guiada por la conciencia, no por el miedo. Todd lo llamaba el trance de vigilia. Pero presta atención, no confundas esto con un trance hipnótico donde pierdes la conciencia de ti mismo. Es lo contrario. Aquí, eres más consciente que nunca. Tu alma observa todo, siente todo, pero ya no es arrastrada por olas emocionales o pensamientos ansiosos. Es como si estuvieras en medio de una multitud ruidosa, pero adentro hay un silencio tan profundo que nada puede sacarte de ese centro. Este estado no es una huida de la vida, no es aislamiento, es vida vivida con presencia plena. Todavía tienes tus responsabilidades, tus desafíos, tus relaciones, pero ahora en lugar de ser un personaje dentro de la historia, te conviertes en el autor observando cada escena desarrollarse. Tu mente todavía piensa, pero ya no crees todo lo que dice. Tus emociones todavía surgen, pero no reaccionas automáticamente a ellas. Sientes, pero no te pierdes en ello. Y algo extraordinario sucede en ese momento. El tiempo, que solía parecer el enemigo, se ralentiza. Esa sensación constante de prisa, de llegar tarde, de no tener nunca suficientes horas en el día, desaparece. Porque cuando estás presente, el tiempo no corre, se estira. Cada momento, no importa cuán simple, se vuelve profundo. Podrías estar lavando platos o caminando por la calle, y aún así sentir una paz que solía parecer imposible en medio de la vida diaria. Además de eso, las emociones que solían dominarte pierden su poder. La ira no te controla más porque la ves surgir y la dejas ir sin aferrarte a ella. La ansiedad no te paraliza porque ves que es solo un pensamiento rápido tratando de predecir el futuro. La tristeza no se convierte en desesperación porque la abrazas sin identificarte con ella. Es como si tu alma dijera, estoy aquí, nada puede sacudirme. Y con eso, aparece un espacio interno donde por primera vez puedes elegir. No reaccionar automáticamente, no repetir viejos patrones, sino elegir. Elegir qué sentir, qué pensar, cómo actuar. Esta libertad interior es algo que el ego nunca podría darte, porque el ego vive del condicionamiento, de las respuestas automáticas, de los impulsos inconscientes. El alma no, es libre, observa, comprende y actúa desde la claridad, no desde la necesidad de control. Pero tal vez la mayor transformación está en cómo empiezas a ver el mundo a tu alrededor. Porque cuando tu alma toma el mando, ya no ves a las personas como enemigos, competidores o amenazas. Empiezas a darte cuenta de que cada persona lleva su propio dolor y confusión tal como tú los llevabas no hace mucho. Y eso despierta compasión, no esa compasión forzada que dice que tienes que amar a todos, sino una compasión verdadera y silenciosa que entiende sin necesidad de justificar. Ahora, aquí está la pregunta. La mayoría de la gente no quiere preguntar, ¿es posible vivir así todo el tiempo?
porque en el silencio de un templo, en un retiro espiritual o en meditación, parece fácil mantener esa claridad. Pero, ¿qué pasa cuando vuelves al mundo real? El tráfico caótico, los plazos ajustados, los conflictos familiares y laborales. ¿Puede esa paz interior sobrevivir a la colisión con la vida cotidiana? Aquí es donde la mayoría de la gente tropieza porque la mente, que se quedó quieta por un tiempo, comienza a tratar de recuperar el control. Susurra, esto es agradable, pero no funciona en el mundo real. Y si crees eso, vuelves al viejo patrón, vuelves al piloto automático, a la prisa, a la preocupación constante. Porque el verdadero desafío no es despertar. El verdadero desafío es mantenerse despierto en medio del caos. Y aquí es donde comienza el verdadero aprendizaje. Porque recordar quién eres en un templo tranquilo es fácil. Lo difícil es recordar quién eres cuando tu jefe te está presionando, cuando alguien te critica injustamente, cuando la vida se siente injusta. Es en esos momentos que descubrirás si tu alma realmente tomó el mando o si fue solo un vislumbre fugaz. En la siguiente parte, vamos a sumergirnos en ese desafío. Cómo sostener este estado de presencia en medio del mundo. Cómo no perderse de nuevo en viejos hábitos porque tu alma ya ha despertado. Pero, ¿aceptará la mente tomar el asiento trasero o luchará para reclamar el trono? Aquí es donde comienza la prueba, la que separa a aquellos que viven un despertar superficial de aquellos que verdaderamente encarnan la verdad del alma. Porque recordar quién eres en silencio con los ojos cerrados es fácil. El verdadero desafío es cuando vuelves al ruido del mundo y tratas de mantener viva esa memoria mientras todo a tu alrededor intenta hacerte olvidar. Todd solía decir, el verdadero alquimista